Estoy tan contento de estar aquí con ustedes, aquí en Jericó. Y hoy día vamos a discutir la cosa quizás la más importante en el mundo, que es la comida. ¿De dónde viene la comida? ¿Quién está cosechando cualquier cosa? Y estoy aquí con Rosie Boycott, que es una mujer increíble. Pero vamos a hacer esa charla en inglés para que Rosie y yo podamos tener un diálogo bien claro. Pero si toda la gente que no puede entender inglés tiene su cosita para poner, ¿ya está listo todo? Bueno. Let me begin by just telling you a little bit contándoles un about poco this sobre esta remarkable increíble woman, mujer que this tengo force of aquí, nature. esta fuerza de la naturaleza. Her last name, Boycott. Su nombre, su I'm not sure apellido, how Boycott, many no of you sé are familiar cómo, with the word si están boycott familiarizados con la in palabra English, boycott en but what inglés, it que es la means when misma en people español. come Es together and cuando la rally gente se to reúne y marcha avoid para evitar, contributing o sea, to no quiere somebody's contribuir a las activities. actividades de And the word alguien, y la boycott palabra actually came boycott de from hecho vino the name of Rosie's de ancestor. del Perhaps tell us ancestro about de that Rosie. De in pronto Rosie English. nos puede contar So en Rosie is a inglés, member of pero the House Rosie of es un Lords in miembro Britain. She's been de la Casa de the Lores editor en of Inglaterra. three national Es newspapers. editora de 3 de She los started the principales first feminist periódicos británicos, magazine empezó la in primera Britain. revista She's on the feminista de board of the Inglaterra, está en London la Food junta Board, del which fútbol examines londinense, food que policy examina for toda la all of the política capital city alimentaria of the de United la ciudad Kingdom. capital del Reino Unido. And she's thought very deeply about Y the ha pensado nature of food, profundamente who controls food, sobre la and what the naturaleza de quién consequences controla el are of alimento y the las consecuencias de industrialization of la food in the industrialización del 20th century alimento and into our y era la today. nutrición en nuestra And I era. thought it'd be Y yo interesting pienso que to sería muy begin, interesante realmente Rosie, comenzar, Rosy, si and te I come at this parece, very much y from a yo vengo perspective desde el as an punto de vista de la anthropologist. antropología, And one of the y kind of uno de persistent los myths that we mitos have persistentes que is hemos that we've, tenido hasta ahora es que as a species, have digamos, been como on this kind of especie, llevamos progression una from progresión some kind of desde primitive unos ancestry through ancestros a process of primitivos a being través de un savages to proceso the barbarians to the de civilizing strand salvajismo, of de luck, barbarie, and hasta la somehow, civilización que hoy en we're día on this constant está en ascendancy un towards ascenso civilization. constante hacia una And one mayor of the civilización. hallmarks Y of una de that las marcas, scenario, digamos, of e hitos course, de is ese the escenario, so-called obviamente, Neolithic es Revolution, la llamada the revolución birth of neolítica, el agriculture, the nacimiento de birth la of domestication agricultura, of el animals. nacimiento de la And that is domesticación de always animales. seen Eso as siempre a se ha visto crucial human history, como un punto, point that un hito really marked histórico the que beginning, in marcó a el sense, of modernity comienzo as de much la as modernidad, literacy tanto or como industrialization. la But it industrialización, seems la to me, Rosie, we alfabetización y la can escritura. Ahora, si deconstruct pudieras empezar a that construir con moment in nosotros time, which ese of course momento was en el not a tiempo, que moment, the obviamente no idea fue un that momento, la idea de que agricultural la revolution revolución or agrícola the o de revolution in agricultura knowledge that occurred fue un overnight. It instante o de la occurred noche a la mañana, slowly no, over ocurrió thousands of lentamente years as we durante took miles de wild plants and años, donde domesticated empezamos a them into our domesticar las basic plantas silvestres foodstuffs, y hacer as we learned alimentos to domésticos, salir aprendiendo turn a horse a from convertir un an caballo animal that salvaje en un fled animal danger to one that could make que run to huía del danger. peligro a otro When que we took a fuese handful al of peligro wild animals and gustosamente, domesticated y them, toda we una literally serie de brought them into our animales que los homes. trajimos a But nuestros tell us a hogares y little bit nuestras from casas. your Ahora point of cuéntanos view desde of tu what that punto de vista transition also cómo fue esa involved. transición y qué implicó este momento. Muchas gracias, Wade, por esa bella introducción. Me encanta estar aquí. Yo he venido a Colombia hace varios años. Esta es la 15ª visita. Casi siempre, primero visité Jericó y no les puedo decir lo que estamos disfrutando de estar aquí con ustedes en Jericó. ¿Por qué la revolución industrial fue algo tan brillante? Porque permitió que las personas vivieran en ciudades. El momento en que tomamos la necesidad que le quitamos la necesidad de ir a conseguir el alimento diariamente al hombre, permitió que fueran filósofos, industrialistas, pensadores, digamos estas otras cosas que podíamos alejarnos de esta búsqueda de supervivencia. Y podemos verlo al ir creciendo las ciudades, se fue alejando del alimento física y mentalmente de los hombres y las mujeres. Ahora, la revolución agrícola, como dijo Wade, no fue una revolución de la noche a la mañana. No ocurrió hace 12.000 y ocurrió rápido, digamos, en el contexto de los movimientos de la evolución de nuestro planeta.
ciertos tipos de grano se podrían y algunos podrían sembrarse, una persona lo podría sembrar y la otra persona podría hacer otra cosa. Ahora, la consecuencia de ello era que las personas que tenían y las personas que proveían, la clase dirigente y la clase subyugada. Para mí una de las cosas significativas es que en el Museo Británico en Londres tenían unas muestras de estas piedras de este ancho y de esta profundidad. Y estas piedritas, ¿qué eran? Eran herramientas donde poníamos el grano y lo enrollábamos con un enrollador de piedra para crear estas harinas. Esto lo hacían las mujeres, entre otras cosas. Es la primera ejemplo conocido en el mundo de mujeres haciendo un servicio, y ellas saben lo que lograban con ello porque han podido examinar esqueletos y las espaldas de las mujeres estaban muy afectadas por ese trabajo. Se muestra, son digamos como negativos de fotografía. Desde un punto de vista antropológico, sabemos esqueletos paleolíticos en el medio oeste americano. La estatura de los humanos paleolíticos era mucho más alta, más fuerte, más robusta que en todo hasta el siglo XX. Sabemos, por ejemplo, que la riqueza se definía por tiempo de ocio, mientras que los recolectores, cazadores se dedicaban mucho más tiempo. La agricultura trajo una concentración enorme en ciertos granos con alta cantidad de carbohidratos, los cuales eran susceptibles a congelación, etcétera, y a ciertos problemas que generaron hambruna. En las sociedades de recolectores cazadores, en el caso, digamos, por ejemplo, de los hombres de los arbustos de Namibia, tenían un régimen de proteínico y de carbohidratos y de vitaminas mucho más rico que lo que logró la revolución agrícola. Ahora, el estado de las mujeres en una sociedad nomádica había un gran incentivo para tener intervalos de 3 años para tener niños, porque había que criar a los niños y llevarlos en las búsquedas de alimento, pero en la sociedad agrícola se podían tener tantos niños como se quisiera o se pudiera para labrar la tierra. Esto logró un cambio importante donde cada enfermedad que ha sido la plaga de la humanidad, desde la viruela, sarampión hasta el SIDA, ingresó por la proximidad de los animales en esa época, y como sugirió Rossi, estos superhábits crearon jerarquías entre hombres y mujeres, entre clases, y esto se convirtió la energía de la civilización como la vemos. Y vemos que la jerarquía también reflejaba superhábites que nos permitió crear el ocio para crear arte. Por ejemplo, la costa oriental pacífica, donde la civilización se logró sin llegar al culto, el culto de la agricultura, no se podría haber logrado la civilización. Pero para lograr expresión artística no se necesita la agricultura. Esta conversación de hoy es bien importante para enmarcarla y animarlos y estimularlos a mirar lo que podríamos decir en inglés algunos de nuestras vacas sagradas, tal como si la agricultura se ha percibido como un mito, como la marca de la civilización. Hay unos académicos que dicen que pronto es lo peor que pudo haber pasado a la humanidad, porque tenemos un mito del granjero fiel a su tierra, fiel a su terruño, mientras que el nómada deambula y recorre el panorama. No es cierto, las nomádicas pasan por territorios específicos donde, digamos, cada planta y animal es reconocida y marcada y es de propiedad de ellos. Y es la agricultura, la frontera agrícola, es la que se ha diseminado como un cáncer en el mundo. Yo creo que la frontera agrícola le dio a las personas derechos de propiedad de la tierra que nunca había pasado antes. Y eso es otra parte significativa. Mientras más tierra tengamos, más ricos nos volvíamos y más personas empleábamos y más podíamos abstraernos de la noción, digamos, y de hecho de la habilidad de alimentarnos a nosotros mismos. Tenemos la mayoría cero, si tuviéramos, no sabemos
cómo alimentarnos, nos hemos removido este elemento de supervivencia. Una de las cosas, Rosy, cuando miro, digamos, la crisis climática o la manera en que nosotros interactuamos con el medio ambiente, una de las características humanas más prevalecientes es la fluidez de nuestra memoria y la capacidad de olvidarnos. Nosotros somos capaces de adaptarnos a cualquier tipo de degradación medioambiental. En Norteamérica, por ejemplo, en la vida de mi tatarabuelo, un pájaro que se llama la paloma pasajera, con eso eclipsaba el sol de la cantidad de palomas que había. Y en el pico hasta su extinción fue una generación y se extinguieron. Era una dieta de los americanos y los que podían darse el lujo de matar o comer, digamos, carne de res, mataban los pájaros por clase, por cazarlos por deporte, hasta que se les obligó a extinguirse rápidamente. Tenemos un término en inglés que se llama stool pigeon. No sé si el stool pigeon es una paloma, es como una ratera, una ratica, es como si fuera una ratica, un ratero, digamos, o es alguien, digamos, que traiciona a alguien, digamos, es un adjetivo despectivo y viene de la técnica de caza. Un cazador lo capturaba de manera que le pegaba amarraba las patitas y el llamado del pájaro llamaba a los otros y los combates los podían pegar y matarlos. En la vida de mi tatarabuelo, había más búfalos que personas, y había búfalos en cantidades enormes de búfalos de increíbles cantidades en el estado de Rhode Island, etcétera, y en la cúspide, el pico de su población, hasta que solo se demoraron 7 años en extinguirlos. Era una política de los Estados Unidos, del gobierno, de extinguir el suministro de alimento de los indígenas americanos, y se redujeron a tener trabajos de servidumbre en las reservaciones. Se le recomendó al Congreso de Estados Unidos que se le diera una medalla, digamos, por un lado un búfalo muerto y por el otro un indio muerto. Eso fue una recomendación en esa época. Si uno va a un sitio como Iowa, donde va a haber una elección en Estados Unidos, las personas hoy en día viven en un panorama y un paisaje positivamente claustrofóbico y monótono. Es monótono. Solo hay campos enormes, interminables de maíz. El tiempo de los búfalos y las praderas es tan distante de sus vidas y tan irrelevante para sus vidas como la caída de Troya o la caída de Roma, y ocurrió en la vida misma de sus ancestros inmediatos. Volviendo a la pregunta de la agricultura, si fue buena o no, pensamos en la imagen del granjero solitario, pero Rosy, cuéntanos cómo la agricultura ha cambiado en el siglo XX. Si pudiera decir rápidamente algo sobre las grandes praderas, las praderas que podían soportar y mantener esta cantidad enorme, en millones de búfalos, ahora se han dado cuenta cómo la interacción entre el animal y las praderas y el suelo funcionaba. Lo que se necesitaba para tener una interacción perfecta ecológica era la grama se mantenía más o menos a esta altura que les muestro, y se movían las grandes manadas y tomaban la parte de arriba, solamente la parte de arriba. ¿Y qué pasa, digamos, cuando todas las plantas tienen la misma cantidad de raíz como la cantidad de hojas arriba? Cuando el búfalo tomaba un poquito de pulgaditas, unas pulgaditas o centímetros, que a su vez se convertía en fertilizantes, que generaba una dinámica de suelos, pero cuando un búfalo jalaba la planta o la mordía, le daba un pequeño tironcito y alaba un poquito el suelo, y en esa brechita ingresaba nutrientes. De una manera natural iban moviéndose por todas estas áreas, manteniéndolas saludables y obviamente orinando y defecando, manteniéndolas en un estado perfecto, equilibrado de salud y armonía. Casi no queda ningún lugar en la Tierra donde ocurra esto, exceptuando algunas
áreas agroecológicas donde se dejan de ambular las reses mediodía y luego se mueven a otro lugar para volver a dar esta dinámica natural. Pero volviendo a lo que pasó, muchas cosas pasaron entre la revolución agrícola y después de la Segunda Guerra Mundial, pero el gran salto grande en agricultura mundial ocurrió en ese entonces. En 1945 en Estados Unidos había muchas personas muy hambrientas, falta de alimento, con una población, digamos, de 1.5 billones y se necesitaba más alimento. Se nombró un científico que se llamaba Norman Boland, llamó la atención del gobierno americano y él los persuadió de darle donaciones de investigación y se fue para México. En su época gastó 5 años moviendo polen entre diferentes especies de trigo. Se estaba obsesionado a tal punto que dormía en los campos de trigo y después de 5 años descubrió una especie muy fuerte, necesitaba menos agua y era muy fuerte con los insectos, muy capaz de sostenerse. Y la otra consecuencia de la guerra es que tuvimos mucho nitrógeno que quedó de las armas. Y esto se convirtió el fertilizante y todavía sigue siendo un fertilizante. Las cantidades que utilizamos de nitrógeno eran enormes. Esto cambió México dramáticamente, lo cambió de tener una población que estaba alimentándose 1.500 calorías a más de 2.000 calorías. Este trigo automáticamente se diseminó por el mundo, a Pakistán, a la India y a Europa, y en ese proceso grandes compañías empezaron a apropiarse del trigo y a venderlo y empezamos a ver la agricultura globalizada. Norman, en su época, él era una persona buena y no quería que la gente tuviera hambre y pensó que iba a ser algo más eficiente para las personas en las ciudades, encontrando grandes formas y grandes proyectos, pero lo que él no se dio cuenta que estaba haciendo, y eso pasó, digamos, y volvió a pasar y a pasar, realmente estarás de acuerdo, en el progreso hay la ley de las consecuencias no intencionales o no pretendidas y hay unas grandes consecuencias negativas. Entonces, ¿dónde estamos hoy en términos de nuestra cadena de abastecimiento de alimentos global? Lo que es claro es que las personas hoy en día, que son los consumidores, ustedes, claramente están desconectados mayormente de los productores y pasan 1 millón de pasos entre la granja hasta la mesa, hasta el plato, y la gente no está consciente y hay consecuencias muy serias, digamos, hay consecuencias muy serias. Lo primero, digamos, para decirles es que nosotros ayer, por ejemplo, estuvimos con mi hijo y con mi nuera, estábamos hablando con los caficultores, con alguien maravilloso sobre cuánto dinero había recibido. Primero, cuánto le paga Starbucks realmente. Y realmente es una fracción minúscula, es menos del 20%. Ahora, yo les puedo dar las cifras, digamos, para el Reino Unido. En el Reino Unido nosotros gastamos unos 130 mil millones en alimentos y solo 1.5% llega a los granjeros, a los caficultores. Yo creo que recibe muy poca reciprocidad. Ellos trabajan muy duro para hacer lo que quiere el gobierno, que es producir más y más alimentos, más y más comida de mayor densidad calorífica, y para hacerlo de manera mucho más eficiente. Significa, digamos, si lo vemos en todas las Américas y en Europa, mayores máquinas, más grandes máquinas, mucho más rápidas, grandes inversiones que nos llevan digamos, a un ciclo, digamos, perverso de que dificulta mucho la diversificación. Ahora, algo significativo pasó en Estados Unidos alrededor de los 90. Había una ley no escrita, de manera que una especie de ley mundial no escrita que no se podía patentar la vida, o no se podía patentar algo biológico o una clase de trigo, y eso generó una compañía que se llama Monsanto. Ellos hacen modificaciones genéticas. Ahora, la modificación genética podría ser buena, realmente podría ayudar a producir algo que genuinamente pueda
generar algo que necesite menos agua o una especie que necesite menos agua, pero lo que hizo Monsanto es que tomaron sus granos, particularmente el trigo, y los desarrollaron, tenían una cosa que se llamaba una semilla Terminator, es decir, digamos en la India, en el sureste asiático, por siglos y por siglos se sembraban y al final de la temporada se cosechaban y se dejaba 10% para reutilizar y volver a sembrar. Entonces siempre teníamos el año entrante garantizado. Entonces se estimuló con subsidios y les dieron, estaban digamos en las manos de Monsanto y tenían que comprar las semillas, porque las semillas es lo que se llaman las semillas Terminator, que no se reproducen, no se reproducen. Entonces queda un monopolio del suministro de la semilla reproducible. Pero si volvemos al punto de la globalización, realmente tenemos 8 compañías en el mundo que controlan la gran cantidad de alimentos. 8 compañías. Si lo miramos desde el punto de vista capitalista, es algo muy simple. Si queremos vender más productos con ingredientes más baratos y tenemos algo, un impacto en el supermercado, pero nadie sabe el costo real de ese alimento barato. Hay un costo escondido. No estamos hablando del medio ambiente, de la diversidad, de la salud, de la degradación de los suelos y la degradación planetaria. Entonces, son lo que se llaman las externalidades que estamos viviendo. Las externalidades, en el mismo sentido que emitimos toxinas al aire o toxinas en los ríos. El aire lo vemos como que pertenece a toda la humanidad y se ve como, digamos, un basurero comunitario, y las corporaciones individuales no pagan, digamos, la consecuencia por el derecho de echar basura al medio ambiente. Eso es lo que está pasando en la cadena alimentaria. Exactamente está pasando eso. Muchos de nosotros estamos pagando. ¿En qué forma estamos pagando? Digamos, en la obesidad infantil y en la adultez. La China hoy tiene 350 millones de diabéticos que no tenían hace 35 años. Es algo rápido. Eso es lo otro que hablamos de cambios mundiales, pero este vino a la velocidad de un cohete, vertiginoso. Algo fascinante escuché el otro día. Países en el África donde las mujeres están en ciudades donde las mujeres están empezando a trabajar, las compañías de comida rápida están empezando a entrar, lo llamamos la dieta occidental. Bueno, tenemos otra expresión, quiere decir alta caloría, alto azúcar, alta sal, muy negativo, casi con muy poca o nada de valor nutricional. Pero los cazadores recolectores recibía azúcar 1 o 2 veces al año cuando encontraba un panal de abejas y era un bocado, era una atención que él se daba, digamos un bocadito, pero era muy limitado, entonces literalmente podía comer todo lo que quisiera porque iba a llegar dentro de un año o después. Entonces eso no lo hemos cambiado en absoluto. Ciertos grupos de indígenas, por ejemplo, los Piman Papago, que viven en la frontera mexicano-americana, viven en un desierto implacable y pueden metabolizar, semillas que ni usted ni yo las podríamos digerir porque ellos han evolucionado sus sistemas digestivos de una manera impresionante. Lo mismo ha pasado en el noroccidente pacífico, donde las sociedades tienen acceso a otros alimentos. Toma, por ejemplo, algo como lo que hablamos esta mañana, tú y yo. Yo estoy en Londres y voy y me compro una hamburguesa en Wimpy's, que es una cadena de restaurantes en Inglaterra. Cuéntame sobre esa hamburguesa. ¿Dónde viene esa hamburguesa? Es algo bien importante, digamos, Wimpy, la hamburguesa, porque las probabilidades son las siguientes. No lo puedo garantizar 100%, pero las probabilidades son 85% de que ese ganado no lo produjeron en un campo o en una granja, sino lo han alimentado con granos y soya y no ha estado pastando. Y ese grano y soya se produjo en campos deforestados del Amazonas, otras deforestaciones. No sabemos exactamente, digamos, de dónde se originó
estamos simplemente empezando a entender que la carne que se produce no es exactamente lo que pretendía o lo que se esperaba. Es, digamos, se le permite que sea más barata porque no estamos pagando los costos de la deforestación, de los bosques tropicales, el cambio climático, y al final de esto le estamos dando a alguien algo muy poco saludable. Podríamos decir lo mismo cuando compramos acá un chocolate mousse o yogures saborizados o ciertas cosas y los disfrazan, digamos, van a tener, digamos, aceite de palma. El aceite de palma lo crecen en Malasia, Indonesia, y es la causa de la pérdida de casi de todos los orangutanes en muchas zonas de Asia. Yo he viajado a Malasia, de Kuala Lumpur hasta Singapur, y literalmente no vemos nada sino árboles de palma. Árboles de palma, es rarísimo porque uno abre la puerta del carro y uno piensa, y eso era supuestamente un bosque natural. Usted cierra el ojo y escuche, y no hay nada para escuchar. Antes había micos, y no hay insectos, no hay pájaros, no hay animales, es simplemente un yo lo veo, digamos, es como una fábrica. No es un bosque, es una fábrica biológica, es una fábrica, no es un bosque. Pero en esos mousse de chocolate que está en la nevera, hay un poquito de ese aceite de palma que está ayudando en la preservación del producto y haciendo de productos que son, digamos, que es como una amalgama, digamos, o una solidificante de alimentos. Ahora, nuevamente hay una desconexión. Han sido muy inteligentes las compañías de alimentos porque no nos cuentan ese engaño, nos venden la idea del chocolate y de lo delicioso, y tomamos una foto del granjero de chocolate y uno dice, ay, chévere, está pasándola bien. Todo es una mentira que nos trata de mostrar, digamos, nos muestran cortinas y velos que no nos muestran realmente lo que estamos comiendo. También hay un tema de clasismo y privilegio. Por ejemplo, yo soy canadiense, ¿no? Las personas a veces, digamos, siempre, una de las maneras que parecemos en Norteamérica a veces como crudos, con una obsesión de la comida rápida. Digamos, la comida favorita del presidente supuestamente es la comida rápida. Pero se nos olvida que hay un elemento socioeconómico de trasfondo, que es fascinante. La gente pobre en Norteamérica no come en McDonald's porque les guste McDonald's, comen en McDonald's porque les toca, porque no pueden alimentar su familia de otra manera. Si usted tiene una familia de 4, es una mamá soltera, usted no puede ir a un supermercado normal a comprar comida, brócoli fresco, cualquier cosa, o lechuga, etcétera. No la puede comprar y armar un plato que alimente a 5 personas por lo que podría hacerlo en McDonald's en Estados Unidos. Es un tema de clase, y al final del espectro, en el extremo, no sé cuántos de ustedes han tenido la miseria de tener que comer con personas de Silicon Valley en San Francisco. Usted puede ir a un restaurante en San Francisco y se gastan $1,500 en una comida, y toda la conversación es sobre el origen de la lechuga. No, es increíble, es súper aburridora la conversación de la cena, pero el punto es que tenemos esta pregunta, la industrialización de la agricultura, que podemos resaltar, lamentar o criticar, pero se ha adelantado tanto y perdido control, que es la base del alimento del mundo, que hemos perdido control. El año pasado, por ejemplo, por primera vez nos volvimos una especie urbana, con la mayoría de los seres humanos viviendo en ciudades, que por definición tienen que ser alimentados de fuera de la ciudad, y eso podría ser bueno porque significa que ciertas tierras van a poder regenerarse, pero a la vez tiene que haber un influjo masivo de alimento a las ciudades. Entonces, ¿dónde estamos entre la madre que alimentaba a su familia con el alimento, digamos, que provoca mala salud, o la persona o el que puede, por su poder adquisitivo, comprar, digamos, una lechuga orgánica que podría pagar el alquiler de esta mujer pobre? A ese extremo hemos llegado. ¿Cómo podemos llegar a un sistema de suministro de alimentos más progresivo y democrático? No hay una sola respuesta fácil para esto. El hecho de que no hay respuesta fácil es muy importante saberlo para las compañías
de alimentos. Hubo un reporte que se hizo por McKinsey, la consultora, una compañía de consultoría, bien visionario, hace unos 4 años, sobre el costo para nuestro país, pero también para Europa, de la obesidad y la afectación hacia la salud. Hicieron 81 recomendaciones, donde les resumo, cualquier digamos, estamos todos como un ratoncito en la trampa de queso, como un ratoncito. Y el cambio de un sistema es muy interesante. Estamos en sistemas y subsistemas y que son engañosos, y la gente, digamos, no entiende dónde comienza y dónde termina por su tamaño. Así que con el alimento necesitamos muchas cosas que ocurran, pero no son imposibles, no son imposibles. Personalmente yo creo que están trabajando, digamos, por ejemplo, en la película de David Attenborough, conectar el mousse de chocolate al orangután empezó a que la gente se concientizara y se dirigiera a estos temas. Digamos, el tema de leyes públicas, muy interesante en Europa. Los italianos generaron una regulación, una ley hace una década, donde el 50% del alimento tiene que venir en los colegios italianos, tiene que venir de 50 millas de distancia. La Unión Europea lo prohibió. Y los franceses, por ejemplo, dijeron que tiene que ser orgánico. Empezamos con el abastecimiento, con leyes antimonopolio contra las grandes compañías. Podemos comenzar y probablemente no terminar, pero podemos adelantar mucho hacia un impuesto sobre el carbono mundial. Ahora, el tema, nunca podemos desconectar el alimento de la agricultura. Esto vale entre 20 y 30% de las emisiones, generan el 20 o 30% de las emisiones. Todas las compañías que están, digamos, con la meta de llegar a emisiones cero, el tema es que no están cumpliendo, están trabajar un poco en el tema, pero no hacia el sistema y cambiar el sistema. Pero esto llegará. De pronto, muchas personas piensan que el cambio real vendrá cuando pongamos el precio real, el precio planetario y el costo real que implica. En Inglaterra, en este momento, tenemos una ley de agrícola. Estamos saliendo, digamos, de un subsidio de tener la tierra a tener subsidios, lo que se llama un bien público. Digamos, el suelo, la biodiversidad, la salubridad del recurso hídrico. Digamos que es un gran movimiento, es un gran paso en la dirección correcta y hay todo tipo, digamos, de problemas asociados a él, pero es muy revolucionario. Ahora, ciertamente está empezando a ocurrir alrededor del mundo entero. Las personas saben que podemos... Nuestras leyes de biodiversidad y la pérdida de biodiversidad, tú estabas hablando ahora, Wade, sobre el pájaro que se extinguió, pero miramos las abejas. En la China hoy están polinizando a la mano, porque no hay abejas, o sea, con una especie de pinceles, porque no hay abejas, o hay una escasez. Esto es algo que me rompe el corazón. Tenemos lo más eficiente del mundo, que es la abeja, y la estamos acabando. Y alguien está diciendo, o sea, estamos entrenando a las moscas para comportarse como abejas. ¿Se imaginan? Porque las abejas en California que fertilizan las almendras, que es una gran parte, digamos, de la economía californiana. Todos queremos ser saludables con almendras, pero imagínense, y van a morir, digamos, porque, digamos, por un virus de abejas, digamos. Es una sola especie y es muy especial y no tienen resistencia inmunológica. ¿Y por qué me cuentas sobre el hecho de que para los países del norte, Inglaterra, Canadá, a través de presión política y cambio social, podrían invocar algunas de estas nuevas maneras de pensar o regular, nuevas formas de responsabilizarse por el impacto del sistema agrícola natural? A un amigo mío me dice que la clave para todo es dejar de creer que uno puede comer fresas frescas
todos los meses del año en Canadá. Entonces nosotros en Canadá decimos no vamos a importar entonces cerezas, ni fresas, ni aguacates, ni mangos de Chile, por ejemplo. Pero aquí estamos en el sureste antioqueño con plantaciones cafeteras, ahorita granjas que producen flores para este comercio de flores frescas hacia Norteamérica. ¿Qué pasa cuando un país como Canadá, por ejemplo, dice digamos, crea regulaciones o leyes a través de este proceso de cambio social donde invocamos estas nociones y ponemos, digamos, barreras? ¿Qué pasaría con el granjero aquí en Antioquia? Yo creo que no vamos a tener una barrera completa. Volvemos al punto que necesitamos pagar un precio adecuado en el sistema. El sistema, digamos, tiene mucha injusticia social. Ahora, se vuelve un asunto, digamos, de el alimento barato tiene, genera muchas mentiras, digamos. O sea, el alimento barato nos genera vidas baratas. Digamos, la revolución, si uno puede mantener la población alimentada, podemos hacer que hagan otras cosas. Y podemos, digamos, miremos miremos la primavera árabe de Arab Spring. Los gobiernos están aterrorizados por estas hambrunas o estas boicots de alimento. Una de las razones por las cuales las grandes compañías alimentarias tienen tanto poder es debido a que en el corto plazo, y eso es lo que se le interesan por lo general a los gobiernos, pueden garantizarte que haya alimento barato, que esté disponible o asequible. Cuando hay una historia muy graciosa al respecto en Londres, digamos, no fue graciosa, digamos, en Londres. En 2007 pararon el sistema ferroviario completamente, que llegaron a la ciudad. En Londres se venden 30 millones de comidas al día. Entonces fue la hora de almuerzo y estaba paralizado. Y alguien en Downing Street, en Londres, dijo, uy, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con estas personas? No tenían ningún plan. Entonces alguien llamó a Marks Spencer, que es un gran les dijeron que pasaran todos los sándwiches de Spencer, de Marks Spencer, para Londres cuando hubo el ataque terrorista. Y eso fue algo que pasó. Los gobiernos están absolutamente aterrorizados por este tipo de situaciones. Si nosotros ponemos precios, pero espera un momento antes, porque al ser una especie urbana, que ya somos una especie urbana, esto en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, si usted cierra los puentes por 2 días, es una crisis alimentaria, se quedan sin comida. No, hay un temor real por parte del gobierno. Pero volviendo a tu pregunta ahorita, Wade, ¿cuál es el equilibrio? Siempre vamos a tener comercio mundial y siempre va a haber comercio positivo, pero lo que necesitamos es comercio saludable que compense adecuadamente al granjero por lo que hace. Y eso recortaría mucha intermediación, que están ganando demasiado. Ahora, tenemos algo en Inglaterra que se llama The Horse Meat Scandal. Se descubrió que había carne de caballo en las hamburguesas en un gran supermercado, no voy a decir cuál, y en ese momento las personas se dieron cuenta que estaba pasando con la carne. Se le hacen diferentes cosas. Todo el mundo estaba haciendo un poquito de plata aquí, un poquito de plata aquí, en otro paso y en otro paso. Tenemos que recortar esas situaciones y hacerlo más directo. Las compañías como Fair Trade o instituciones como Fair Trade crean un modelo decente para hacerlo. Si implementamos precios de carbono adecuados, todo el sistema va a empezar a equilibrarse y a ser un poco más justo. No se trata de negación, se trata de más justicia y equilibrio y de reconocer. Nosotros vemos en Europa, por ejemplo, el problema migratorio está empeorando y seguirá empeorando y aumentando. Muchas personas están involucradas en la justicia climatológica, piensan que hasta que los gobiernos no resuelvan el tema de los refugiados, por ejemplo, el problema
problema de que África subsahariana no está pudiendo producir alimento, pero nadie lo toma en serio. Y a pesar digamos, de los incendios australianos, como tú estabas diciendo. ¿Cuál sería, puedes vislumbrar una serie de pasos concretos, logrables, dado el poder de estas 8 compañías que dominan el mercado de alimentos y la sensibilidad de los gobiernos al suministro alimentario para estabilidad política? ¿Puedes ver pasos concretos, aparte del impuesto del carbono, para ponerle un precio adecuado a todas las transacciones y a toda la producción? ¿Podrías contarnos un poco más qué otra perspectiva o pasos concretos, logrables, alcanzables? ¿Cuál sería ese resultado, ese desenlace, ¿no? En el mundo que tú vislumbras para un consumo y suministro alimentario más saludable? Lo más grande que tenemos que hacer es comer menos carne. Punto. La carne, o sea, la carne de res es la proteína más ineficiente del mundo. Se toma 7 kilos de grano, producir 1 kilo de carne de res. Y eso es ineficiente, esa tasa de conversión es ridícula. Ahora, y significa que en el Amazonas, por ejemplo, estamos cultivando alimento que se va a procesar a través de un alimento para alimentarnos a nosotros. No es que no deba haber carne, no, tampoco, no lo estoy diciendo, simplemente, y el último informe climático del Reino Unido hace 2 días salió bajo prensa, dice que hemos recortado el consumo de carne un 20%, al menos, cada 10 años. Por los próximos 30 años. Para llegar a un punto gradualmente donde comamos la mitad de la carne que comemos hoy. Hay 65.000 millones de animales para nosotros, para alimentarnos. Eso es 84% de todos los animales de la tierra son domésticos para producción de carne. Es algo absolutamente terrorífico. Hay una película que se llama Soyalismo. Es como los chinos sacado granos y soya del Amazonas y dejan, digamos, todos los afluentes y llevan esto a la China. Es toda una cadena y pagan un precio y no pagan un precio planetario. Es un deterioro del planeta por el cual no están pagando. Tenemos que reducir en el mundo entero el consumo de carne, aumentar la cantidad de granos integrales y proteína de otras fuentes. Hay una organización en Estocolmo que se llama EAT Foundation. Hay otra organización que se llama The Lancing, que producen una dieta primordialmente de granos integrales y vegetales que puede alimentar 9.000 millones de personas y vuelve a equilibrar la naturaleza, pero también es práctica. Pero tenemos que llegar a un punto medio, ¿no? Siempre hay un aspecto cultural en este tema. Hemos conocido desde siempre que comer menos carne es menos saludable y mejor para el medio ambiente, pero vivimos en las Américas desde el momento de la conquista, incluso Hernán Cortés quería una sola cosa: tierra para crecer ganado, y le dieron en Oaxaca. En Colombia, tener tierra, tener un rancho, tener una granja es una medida, digamos, de riqueza y estatus. No solo en Colombia. Yo escribí un libro que se llama Cowboys de las Américas o Vaqueros de las Américas. Tu cultura vaquera llegó al Nuevo Mundo, viene desde la Patagonia hasta el norte de Canadá. Es una cultura vaquera. En el oeste americano, el mito del cowboy americano es eso. En unos 250 millones de acres de tierra, digamos, que tienen derechos de pastar, producen 10% de la carne. La mayoría se produce, digamos, en el este americano, en el oriente americano. No pastando. La Florida, por ejemplo, Texas, primero Florida, segundo Texas.
Porque Florida, sí, Florida no es playas, Florida no es playas y Miami, son ranchos y ranchos interminables de ganado, en la parte del norte sobre todo. Pero el mito del vaquero es un mito muy fuerte, que tiene muchas raíces, ¿no? En Estados Unidos, virtualmente todo lo que ustedes han escuchado sobre el cowboy americano no es cierto. Digamos, no robaban tanto los bancos, los indios no mataban a los blancos. En el momento, digamos, que los trenes de vagones llegaron al occidente, los indios ya los habían destruido. Casi todo, entre el avance de la frontera americana, solo 400 personas fueron matadas y más de 30,000 fueron matadas, digamos. Los cowboys eran casi todos negros o latinos y todo el mito, digamos, del vaquero es toda una mentira. Casi todo lo que descubrieron después de la Revolución Mexicana, las misiones de lo que se convirtió Texas, las misiones se abandonaron y estas órdenes religiosas se mantuvieron, digamos, fieles a la corona española y atrajeron, digamos, el gobierno americano permitió que se fueran los colonos a Texas y se convirtieron en rancheros. Les daban a cada uno 160 acres, como 85 hectáreas, se las daba el gobierno, pero les daban 4,000 si empezaban a cultivar. Entonces muchos americanos descubrieron el amor por la domesticación de los animales, pero no lo sabían hacer, entonces tuvieron que aprender de los mexicanos. Entonces cada palabra en inglés sobre ganado viene del español, todas las palabras vienen. Ranch es ranchero, rancho viene del español. Rodeo, rodeo, buckaroo, todas las chaps, todas esas palabras vienen del español. La ropa del cowboy, del vaquero, viene del sur. El 30% de los vaqueros eran negros y el resto, la mayoría eran latinos. Y entonces, unos 20 años, digamos, después de que la guerra civil americana, donde los ejércitos del norte, si se podía, digamos, traer, digamos, algo de ganado de Texas a las ferrovías, se podía ganar muchísimo dinero en ese negocio. ¿Qué pasó? Estados Unidos quería un mito, porque fue un mito, una tergiversación. Después de la agonía de la guerra civil y a medida que la gente avanzaba hacia el oriente, los escritores empezaron a escribir esos guiones sobre esta fantasía del oeste americano inspirada por Sir Walter Scott. Sir Walter Scott en Inglaterra había creado un mito de Guinevere y King Arthur, digamos, de la mesa redonda y los caballeros de la mesa redonda. Es similar ese mito, es una analogía. La mayoría de los vaqueros no tenían pistolas, no necesitaban pistolas, necesitaban más bien un lazo. No eran altos, grandes vaqueros, ni eran blancos tampoco, eran latinos o negros, la mayoría, y eran muy bajitos porque eran 14 horas a caballo, eran más como camioneros que llevaban producto de un sitio a otro sitio, a un punto de intercambio, pero eso no iba a generar ese mito intencional. Entonces el vaquero se volvió blanco, se volvió grande, se volvió alto, se volvió solitario, se volvió un hombre de honor, que llegaba a un sitio, que amaba a su caballo más que a la mujer, y bueno, y el cigarrillo Marlboro, por ejemplo, comenzó como un cigarrillo para mujer, pero no funcionó bien en el mercado americano, entonces lo cambiaron a la imagen de un cigarrillo para hombre, inventaron el vaquero en toda la publicidad. El actor John Wayne, por ejemplo, detestaba los caballos, no sé si era un marino. Ronald Reagan aprendió a montar a caballo en una película de Hollywood, ya muy grande, el western americano, en la película que se llama Shane, Alan Ladd Jr., el actor, que era un actor famosísimo de esa época. Su hijo es muy buen amigo mío, y David me contó que su papá era tan bajito que en la película tenían que hacer una zanja para que las mujeres no se vieran tan altas. Les tenían que hacer una zanja porque era muy bajitico. El cowboy es una mentira, el tema del vaquero alto, blanco, fornido. Ahora, es una de las ironías, es que este mito que se enraizó raíces y que realmente salió de la cultura hispánica, ahora pensamos en los americanos, ven el mundo hispánico como extraordinario. Una vez me entrevistaron en un programa muy de CNN famoso, en un show de Anderson Cooper, no sé
vamos a decirlo, en 360, y era al final del año y íbamos a hablar supuestamente sobre los problemas de América. Bueno, yo soy canadiense, entonces había una lista muy larga, digamos, de asuntos. Pero llegamos al tema de la inmigración con Anderson y entonces con todos los platillos y la historia, los productores y todo. Entonces empezaron me dijeron, Dr. Davis, el tema de inmigración, los mexicanos que están viniendo por nuestra frontera, ¿qué hacemos? Y yo tomé una pausa y respiré y dije, aprendan español. Aprendan español y resuelto el problema. Aprendan español. Ahora, muy buena música, buen alimento, gente maravilloso, tradiciones cristianas. No entiendo cuál es el cuento, la ironía. Y comentó el tema de los vaqueros. Nosotros, los americanos, nos inventamos y tuvo un gran impacto porque todo se reinventó el oriente, el western americano y realmente no. Escribí un libro sobre el Grand Canyon del Colorado, mirando, digamos, la política hidrológica del occidente americano. Completamente es un río muy importante en la imaginación americana, con la cantidad de agua que pasa por ahí. Este mantiene viva una tercera parte de 1% de la producción de ganado. Hay niveles de ineficiencia, un río entero. Perdónenme que me extienda, pero volvemos a esa pregunta, a ese tema del aspecto cultural. Pero volviendo al tema, debemos comer menos. Si los llevo a Puerto Barello, en cualquier sitio en el medio del Magdalena, es un sitio donde el ganado, ¿cómo manejamos ese tema? Probablemente solo a través de regulación, y la regulación vendrá a través del cambio climático. No vamos a lograrlo a no ser que abordemos distinto el tema alimentario y cambiar los estándares y la cantidad de fertilizantes y la cantidad de lo que metemos en el suelo, porque el suelo se está degradando tan rápido. Hemos tenido experiencias en América, pero en el Reino Unido también hemos tenido una grande, en el norte de Londres, un área absolutamente infértil. Solo se quedan 10 cosechas, si mucho, porque el suelo se murió. Y es algo extraordinario. Por años usamos expresiones como, digamos, uno dice, es el sucio bajo mis pies, como si fuese sucio el suelo. No lo es. No hay apreciación y valoración. O sea, la magia máxima del sol, la magia máxima del agua y las semillas, y eso podemos producir todo, produce absolutamente todo, no son unos subproductivos, es todo, produce absolutamente todo, incluyénnos a nosotros, y no hemos la ciencia no entiende cómo poderlo cambiar, hemos estado botándola y dañándola. La agricultura de la posguerra, cuando se industrializó y se quería agrandar y agilizar y volver más poderosa, se produjeron, digamos, estas plantas mucho más altas, obviamente cada vez, y la con estos pequeños filamentos y bacterias y mycelium y hongos que producen, digamos, las cosas correctas, que habilitan esa semillita a que se vuelva, digamos, una planta que produzca 2 kilos de frijoles verdes. Y no paramos por un segundo a decir, esto es un milagro, es un milagro, es un milagro, es un milagro que simplemente, y lo matamos ahora, y esperamos que pueda seguir produciendo eternamente. Es algo que tenemos que cambiar. Realmente me aterroriza la perspectiva de no cambiar. Tenemos que cambiar. Y parte de mí piensa, bueno, si hay gente inteligente, pero parte de mí también piensa, si hay 350 millones de diabéticos en China, y China está tercerizando su alimento al resto del mundo. No sé, la historia de los cerdos es un aspecto, está comprándose está conectando a la China a través de Asia, África, están comprando vastas áreas de Kenia y de África para producir comida para la China. La gente hay un frenesí, nosotros nos estamos en una era postcolonial, no, eso es basura, estamos en una era colonialísima.
es otra manera, es otro colonialismo diferente. Tomaron todas las granjas, digamos, los árabes igualmente en Etiopía. Estamos pensando, ¿dónde podemos producir comida para la población? Es un gran interrogante. Para mí no tiene la atención que debería tener. No tiene la atención que debería tener. La gente dice, no, eso es alimento, como si uno estuviera hablando de algo tonto, porque el alimento se ha vuelto un commodity en lugar de una maravilla, de un milagro. Rosie, por favor, ¿te importa si abrimos la sesión para interactuar con la audiencia? Me parecería muy chévere. Después de esta conversación, después de miramos con la fertilidad de los suelos aquí en Jericó y en Antioquia, la gente produce granos para exportación y productos para exportación. Rosie, un personaje poderoso en el gobierno, en la cultura, en la política, en Inglaterra, con ideas que ustedes han escuchado, ideas que si se hacen y se logran podrían hacer mucho bien y podrían tener grandes consecuencias para un lugar como Antioquia, con los productos de la tierra antioqueña. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta, la pueden hacer en inglés si quieren también, pero con micrófono. ¿Cómo ves el futuro, Rosie, de las grandes cadenas de supermercados como Tesco, Asda y Sainsbury? ¿Cómo ves el futuro de las grandes retailers de supermercados como Tesco, Asda, Sainsbury's? Me parece que están perdiendo terreno en este momento, sobre todo los más grandes. Están perdiendo un poco de terreno. ¿Cómo vemos el futuro de las grandes cadenas de supermercados, como la pregunta, digamos, Sainsbury y Tesco, pero y Walmart igualmente también podría entrar en este grupo, Carrefour, que son de los más grandes del mundo, y entre ellos controlan, digamos, 45% del comercio mundial alimentario. Tienen inmenso poder en términos de lo que eligen vender, pero más al punto de cómo eligen pagar por ello o pagar a los productores. Y ellos, pero el tema, digamos, de cierta manera hay un aspecto positivo en el trasfondo, porque pueden estar sujetos a la regulación. Y en este momento no están sujetos a la regulación porque tienen mucho poder de resistencia. En el Reino Unido, por ejemplo, hemos introducido un impuesto al azúcar, se llama Sugar Tax, el impuesto al azúcar. Y lo han hecho, digamos, a regañadientas, y siempre que hay una conversación con ellos, decir, no, vamos a arreglarlos, somos responsables, pero no, hay que forzarlos. Danone, por ejemplo, espero, y van a ser menos y menos poderosos, pero lentamente. Pero de cierta manera, digamos, son digamos, son los que dominan. Ahora, algunas que tienen más esperanza, por ejemplo, yo tengo una amiga que es un hedge fund manager, él, y es vegetariano, es vegano, y ha asumido la responsabilidad en este hedge fund, un gran fondo de inversión, y está direccionando dinero a esa inversión. Por ejemplo, si están haciendo ciertas cosas que causen, digamos, crisis climática o proyectos en el futuro o que sean un impacto, ellos no van a invertir. Entonces es una tendencia. Ese grupo de inversores, en ellos tenemos esperanza, en este tipo de presiones, digamos, pero es una lucha cuesta arriba, pero digamos, porque están ganando mucho dinero en este momento. Y volviendo al punto del alimento del capitalismo, son una pareja muy rara, es una pareja, digamos, que los gobiernos considerarían, digamos, ser digamos, que consideraran parte del deber del gobierno, digamos, en salud, pero nunca lo ha sido el alimento, excepto en la guerra. La guerra no ha sido la prioridad del gobierno ni está en las manos del gobierno, ha sido siempre la industria privada que ha llegado y decir, vamos a suministrar este mercado complejo, lo vamos a hacer funcionar para usted, pero a cambio no lo regule, déjenlos solos, déjenlos tranquilos y déjenos hacerlo como querramos. Y esa ha sido una proposición muy peligrosa. Tenemos que regresar y es difícil. ¿Hay un otro? Are there any other questions? Buenas, yo soy escritora, pero también. Date un segundo que ella se ponga los ¿Se audífonos. oye? Listo. Y lo que los escucho a ustedes hablar
podría cambiar cómo alimentar las ciudades del siglo XX, estamos siguiendo y diciendo las mismas cosas hace mucho tiempo, ¿sí? Y pagarle ni siquiera es el 20% lo que representa una taza de café, lo que le pagan a un productor, es el 10% que representa esa taza de café. Entonces vienen aquí y nos dicen hagamos certificaciones. Las certificaciones son otro negocio del norte, ¿sí? Que es el que pagamos muchísimo por cada certificación, ya sea UTZ, Rainforest, y es ahí donde empieza siempre el negocio. Y lo que me angustia de oír que seguimos diciendo lo mismo, tenemos que pagar mejor al productor, tenemos que pensar mejor, y seguimos en las mismas, pero ni la población aguanta, ni el cambio climático, ni la situación. Entonces somos una humanidad que sí está frente a un gran problema que sigue diciendo lo mismo. Estamos frente a una economía que se sigue rigiendo por Keynes del siglo XIX, ¿sí? Y estamos frente a unos productores y frente a unas generaciones que ya no tienen relación entre el campo y la ciudad. La hija de una amiga le dijo a su mamá: mami, ¿por qué no producen pollo sin huesos? ¿Cierto? Entonces eso es para pensarlo demasiado ahí, como eso algo que se rompió entre la ciudad y el campo, y también entre ustedes y el sur, ¿sí? Piden el aguacate perfecto, no puede tener una peca, el tamaño del banano tiene que ser de tanto por tanto, el café debe ser así, bueno, millones de cosas también, como decías tú, como una fábrica. Entonces vamos a estar cómo alimentar las ciudades del siglo XX, del siglo XXI diciendo lo mismo. ¿Hasta cuándo? Alguien una vez me dijo que nos deberíamos unir todos los países productores de café y de té y pondríamos en jaque mate a toda esta humanidad. Entonces ¿qué hacemos ya? Porque el tiempo se nos está acabando. Estoy de acuerdo con cada palabra que dijiste, estoy de acuerdo que también, digamos, podemos escuchar exactamente lo mismo si hubiéramos hablado solamente de cambio climático también o de emisiones. Estamos hablando y hablando y hablando de lo mismo, sí, y no hemos logrado, no hemos movido la aguja. Los política alimentaria y política, yo he estado en más de 12 años en esta política alimentaria y si pienso cuántas vidas he cambiado, no son tantas. Y eso me deprime. Tienes razón, pero no quiere decir que nos demos por vencidos, ni quiere decir que no tratemos de mirar dónde están las oportunidades. Lo he dicho antes sobre los impuestos del carbono. Yo pienso que este año la cosecha, en la convención de Glasgow, hay presiones mayores ahora y cada año hay más y más presión. Si elegimos como humanidad alejarnos y hacernos de la vista gorda, no sé qué nos va a pasar. Eso no es un futuro brillante, pero si seguimos diciendo lo mismo y los problemas son los mismos y son más grandes, tienes razón. La China está construyendo mucha contaminación a través de uso del carbón y demás, pero no podemos ser tan oportunistas. Esperemos que abramos una gran puerta por la cual podamos caminar todos. Muchas gracias, Rosie, nos hemos quedado sin tiempo, pero quiero agradecerles a todos ustedes por permitirnos este diálogo en inglés, nosotros dos. Muchas gracias por tenernos acá, invitarnos acá. Rosie, quiero agradecerte, es maravilloso tenerte acá. Por favor, démosle un aplauso a Rosie. Esta hermosa mujer es una heroína. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.